seminario de posgrado que se dictaba en la misma escuela y más tarde en el que creó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hasta lograr su transformación en la licenciatura en folclore, absorbida más tarde por la carrera de Ciencias Antropológicas. Tengo para mí que las primeras clases del señor Jacobella fueron para todos los que ocupamos un pupitre frente a él una suerte de epifanía. No sé si alguno de sus alumnos habrá llegado a escucharlo con una preparación previa que amortiguara el asombro. No fue mi caso. Con 16 años recién cumplidos, nunca había asistido a clases de nivel realmente superior, y las de Jacobella lo eran en grado superlativo. Era un maestro bondadoso, que con frecuencia encontraba justificaciones para ciertos desniveles o carencias en sus alumnos. Paciencia, solía decir, y también principio quieren las cosas. Y era verdad. Pero lo que ocurría en sus clases es que, aunque nos parecía un señor mayor, el profesor Jacobella era entonces un joven de 40 y pocos años. Estaba en plena producción de ideas, en plena etapa de asimilar y reelaborar doctrinas antropológicas y filosóficas aplicables a los procesos que más le interesaban, los relacionados con la tradición y la ilustración. Y en sus clases, de pronto, afloraban cascadas de aquellos discursos de nivel muy elevado, para cuyo seguimiento se requería trepar a estratos que solo con esfuerzos muy arduos en el estudio nos era posible vislumbrar. Nunca hablaba de sí mismo como investigador, porque no había sido un asiduo recolector de campo. Hablaba mucho, en cambio, de otras personas, especialmente de una, Juan Alfonso Carrizo, sobre quien no solamente se había consustanciado en Tucumán primero y luego con la frecuentación diaria en el Instituto Nacional de la Tradición que Carrizo dirigía y en el que Jacobella era secretario técnico, sino a quien también tenía como sujeto de observación para la elaboración de sus teorías referentes al hombre de los pueblos del interior y al de las grandes ciudades, a los cambios y adaptaciones de su cultura, al momento histórico en que estaban viviendo, al pasado y al futuro también. Salimos del pupilaje de don Bruno sólidamente formados en la materia básica del folclore como ciencia y con espíritu abierto para continuar penetrando en los misterios de aquellos saberes espirituales, sociales y materiales que ya sabíamos clasificar. Gracias a él, ¿no? El vínculo establecido con el señor Jacobella fue para todos fuertemente perdurable, especialmente para mí, ya que él me había adoptado como ahijada, lo que en mi sentir de entonces y hasta hoy me honraba, me obligaba y me exigía. Entonces llegábamos al tercer año, donde nos esperaba alguien a quien siempre se le dijo el doctor, a secas, o más formalmente el doctor Cortázar. No abundaban los doctores en la Escuela Nacional de Danzas, y cuando los había, estaban ubicados en lugares impensables. Un maestro acompañante de piano era dentista. Uno o dos de nuestros compañeros y compañeras de promoción eran abogados. Pero llegar al doctor Cortázar significaba trasponer una etapa iniciática. Sabíamos que con él se nos abrirían las puertas de la investigación de campo, del trabajo sobre el terreno. Bueno, todo ritual de iniciación tiene sus etapas arduas y hasta dolorosas. Mientras en danza ya estábamos alcanzando el aprendizaje de la deseada samba, ahí está Miguelito Elías de la primera promoción, ¿no? Yo fui de la tercera, era de nuestros maestros como condiscípulos de algún modo. En música, guitarra y coro habíamos descifrado muchos secretos que nos permitían considerarnos capaces de presentarnos como debutantes artistas. En folclore debíamos trasponer primero la valla de las compilaciones bibliográficas y de los fichajes, que si al parecer nos alejaban de nuestra meta expedicionaria, en realidad proporcionaban los elementos necesarios para cumplir
mínimamente con la insoslayable etapa de formación científica del folclorista. Es verdad que el doctor Cortázar llevaba hasta lo increíble su entrega como conductor de vocaciones y como maestro. Sus guías didácticas para cada unidad programática, que permanecen parcialmente inéditas, no tienen parangón como expresión de un sistema. Pensemos en aquel tiempo en que las copias debían hacerse con tinta ectográfica, en mimeógrafos, a máquina, con un limitado número de papeles carbónicos. Nunca quedó un alumno sin llevarse aquel maná con el cual se allanaban los escollos más difíciles del método, es decir, del camino hacia el conocimiento de la verdad. Y por fin, después de aprobados los fichajes, que no todos hicimos con la perfección y laboriosidad supremas, demostradas, por ejemplo, por aquella gran discípula de Cortázar, que fue Alicia Quereliac de Curro, quien fichó uno de los cancioneros populares de Carrizo. Yo recuerdo que fiché La Pampa de Alfredo Belot, que era un libro finito, pero frente al trabajo de Alicia, aunque fue un año posterior, todos quedábamos muy chiquitos. Después de aprobada esta etapa, repito, se iniciaba de pleno la preparación para la ansiada investigación sobre el terreno. Ese era el campo en el cual el doctor Cortázar se manifestaba con toda su personalidad de humanista, gozoso de conducir a sus alumnos a los que luego plasmó como título de artículos y libros, la aventura y la técnica.